la tormenta solitaria. La nieve caía con una furia implacable, convirtiendo el mundo exterior en un borrón blanco y amenazante. Don Ricardo observaba a través del cristal empañado, la cabaña cada vez más aislada bajo el manto furioso de la tormenta. La tormenta solitaria, murmuró para sí mismo, un nombre que le venía a la mente cada vez que la montaña decidía rugir. El viento aullaba como un lobo herido, sacudiendo las ventanas con una violencia que hacía temblar las paredes. Un escalofrío le recorrió la espalda, no tanto por el frío, sino por la soledad que se intensificaba con cada ráfaga. Un chocolate caliente, eso es lo que necesitamos, dijo en voz alta, como si su esposa, Elena, aún estuviera allí para responder. Se dirigió a la cocina, donde los utensilios brillaban bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Mientras calentaba la leche, el aroma dulce del cacao llenó el aire. Recordó las tardes de invierno pasadas, cuando Elena preparaba chocolate para ambos, riendo mientras la nieve se acumulaba contra las ventanas. Su sonrisa, una llama cálida en medio del frío. Sirvió el chocolate en una taza de cerámica con flores pintadas, un recuerdo preciado de Elena. Se sentó junto a la chimenea, donde el fuego crepitaba alegremente, luchando contra el avance implacable del invierno. Fuera, la tormenta continuaba su asalto, pero dentro, el calor y el aroma del chocolate ofrecían un breve respiro, un pequeño faro de esperanza en la oscuridad. «Ojalá estuvieras aquí», Elena, susurró, con la voz quebrada. «Esta tormenta es como mi alma hoy». Un llamado inesperado. Un golpe seco, resonante, lo arrancó de las profundidades de sus recuerdos. Ricardo, sentado junto a la chimenea, con la fotografía de Elena entre las manos, saltó sobresaltado. ¿Quién demonios tocaría a su puerta con la tormenta de nieve rugiendo afuera? La cabaña temblaba con cada ráfaga, y la nieve se arremolinaba contra las ventanas como fantasmas furiosos. Dejó la foto sobre la mesa, la imagen sonriente de Elena pareciendo aún más lejana bajo la luz mortecina. Se acercó a la puerta con cautela, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Sería algún excursionista perdido, algún leñador desorientado? La soledad de la montaña, que hasta entonces había buscado, se le antojó repentinamente amenazante. Abrió la puerta apenas una rendija, el viento helado colándose como un intruso. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era un hombre, ni una mujer, ni siquiera un animal solitario. Era una osa, imponente y temblorosa, con dos osesnos aferrados a sus patas. La nieve se acumulaba en su pelaje oscuro, y el vaho de su respiración formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Los osesnos, diminutos bultos de pelo empapado, gimoteaban lastimeramente. La osa lo miraba directamente a los ojos, una mirada intensa, casi humana, que parecía suplicar. Ricardo sintió un escalofrío, pero no de miedo. Algo en la mirada de la osa, en la fragilidad de sus crías, le tocó una fibra sensible, un eco de la protección que una vez sintió por Elena. Cerró la puerta lentamente, meditando, preguntándose qué debía hacer. Refugio en la noche. La ventisca aullaba alrededor de la cabaña de don Ricardo, sacudiendo las ventanas con furia implacable. Dentro, la lumbre crepitaba débilmente, luchando contra el frío que se filtraba por las rendijas. Ricardo, sentado en su mecedora, sentía un vacío helado que la estufa no podía calentar. Recordaba a Elena, su risa, su calor, una llama extinguida por el tiempo. Un rasguño en la puerta lo sobresaltó. Al principio pensó que era el viento, pero luego escuchó un gemido bajo, casi humano. Se levantó con dificultad y abrió la puerta, entrecerrando los ojos contra la nieve cegadora. Allí, imponente, estaba la osa. Su pelaje, empapado y cubierto de nieve, la hacía parecer aún más grande. Pero no era su tamaño lo que lo paralizó, sino su mirada. Un ruego silencioso brillaba en sus ojos oscuros. Ricardo juraría que entendía su súplica, protección. Y detrás de ella, dos pequeños ocenos temblaban, buscando refugio bajo el cuerpo de su madre. Ricardo sintió algo romperse dentro de él. La soledad que lo había consumido se disipó, reemplazada por una oleada de compasión. «Madre mía», murmuró, apartándose de la puerta. «Pasen».
pasen, pobres criaturas. La osa vaciló un instante, escrutando a Ricardo con cautela. Luego, con un movimiento suave pero firme, empujó a sus osesnos hacia el interior. Los pequeños, al sentir el calor de la cabaña, se acurrucaron junto a su madre, buscando consuelo y calor en su pelaje. La osa, a su vez, nunca quitó sus ojos de Ricardo, una centinela silenciosa, agradecida y aún desconfiada. La calidez del hogar. La osa, a quien don Ricardo empezó a llamar Bella en su mente, empujó a los osesnos hacia la chimenea. Dudaban, olisqueando el aire caliente con narices temblorosas, pero Bella insistió con un suave empujón de su hocico. Finalmente, se acurrucaron junto a las piedras cálidas, uno a cada lado de su madre. El calor era tangible, casi palpable en el aire helado de la cabaña. Ricardo observaba desde su sillón, la manta de Elena cubriendo sus piernas. El silencio, que antes era un peso opresivo, ahora estaba lleno de una extraña compañía. Los osesnos emitían pequeños gemidos mientras dormían, y Bella permanecía alerta, sus ojos oscuros fijos en Ricardo, sin hostilidad, pero con una vigilancia inquebrantable. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Cada chispa era un pequeño estallido de luz en la oscuridad de la tormenta. Era un sonido que conocía bien, el crepitar del fuego, un recordatorio constante de la necesidad de sobrevivir, pero esta noche, acompañado por el suave respirar de los osos, adquiría un significado diferente. Ya no era el sonido de la soledad, sino el eco de una improbable comunidad, forjada en el corazón de una tormenta implacable. Ricardo se encontró sonriendo levemente. Hacía mucho tiempo que no sentía una pizca de calidez genuina en su hogar, una calidez que iba más allá de las llamas danzantes. Preocupaciones crecientes. La tormenta aullaba con renovado vigor. Ráfagas de nieve golpeaban la cabaña como puños furiosos, haciendo temblar los vetustos muros de madera. Ricardo, sentado en su sillón, cubierto con la manta de Elena para combatir el frío persistente, observaba a los osos a través de la ventana empañada. La madre, impasible, acurrucaba a sus osesnos contra su cuerpo, buscando refugio bajo el alero. La imagen, aunque enternecedora, no calmaba la creciente inquietud que le carcomía el estómago. Se levantó con dificultad, sintiendo un pinchazo en la rodilla. La manta se deslizó al suelo, formando un remolino de lana a sus pies. Necesitaba hacer inventario. Abrió la alacena, un crujido resonando en el silencio interrumpido solo por el viento. El panorama era desolador. Unas pocas manzanas arrugadas, un trozo de pan duro como piedra y un puñado de nueces eran todo lo que quedaba. Suficiente, tal vez, para él solo, pero, ¿y los osos? Ricardo se frotó la barba, sintiendo el peso de la responsabilidad. Había asumido, quizás ingenuamente, que la tormenta amainaría pronto. Pero cada hora que pasaba, la situación se volvía más crítica. La imagen de los osesnos, hambrientos y temblorosos, volvía a su mente. ¿Cómo iba a explicarles que no tenía nada que ofrecerles? El nudo en su garganta se apretaba con cada rugido del viento. La preocupación, como la tormenta, se intensificaba, oscureciendo su mirada. Una cena compartida. Ricardo, arropado en el sillón con la manta de Elena, observaba a la osa a través del cristal empañado. El aliento de los animales condensaba la humedad en la madera de la puerta. Con cuidado, tomó las 3 manzanas rojas y la hogaza de pan duro que le quedaban. Un nudo se le formó en la garganta. Era todo lo que tenía. Abrió la puerta lo suficiente para deslizar la comida al exterior. La osa retrocedió un paso, gruñendo bajo, con los ojos fijos en Ricardo. Él alzó las manos en señal de paz y señaló la comida. Luego, con un cuchillo pequeño, partió las manzanas en trozos y la hogaza en rebanadas, formando 5 pequeñas porciones. Bella, la osa, avanzó con cautela. Inspeccionó la comida, olfateando cada trozo. Luego, con movimientos suaves, tomó una porción de manzana y se la ofreció a uno de sus osesnos. El pequeño aceptó el bocado con un gemido de placer. Bella comió después, masticando con lentitud, observando a Ricardo a cada instante.
Los osesnos, animados, devoraban su parte con voracidad. Ricardo se sintió culpable. 5 porciones eran una miseria, un gesto insignificante ante la magnitud de la necesidad que intuían esos ojos oscuros y profundos. ¿Sería suficiente? ¿O volverían mañana, con más hambre aún? Sintió un escalofrío, no de frío, sino de puro temor ante la responsabilidad que, sin buscarla, había caído sobre sus hombros. La deuda de gratitud. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un manto blanco e inmaculado que sepultaba el mundo. Ricardo, sentado en su sillón, arropado con la manta de Elena, observaba la profunda nieve a través del cristal empañado. Era una prisión blanca, impenetrable. No podría aventurarse en busca de provisiones, no hoy. La despensa se agotaba. De pronto, un movimiento captó su atención. Mamá Osa, Bella, se irguió en la entrada de la cabaña. Los osesnos, juguetones, intentaban mordisquear su pelaje espeso. Con un gruñido suave, Bella los apartó. Su mirada, antes cautelosa, ahora parecía decidida. Con un movimiento firme, salió de la cabaña, adentrándose en el bosque nevado. Ricardo contuvo el aliento. ¿A dónde iba? ¿Lo abandonaría? La ansiedad le atenazó el pecho. Cada minuto se hizo eterno. El silencio, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea, se volvió ensordecedor. Imaginó a la osa luchando contra la nieve, enfrentándose a peligros invisibles. La deuda de gratitud que sentía se convirtió en un nudo en la garganta. Esperó, con el corazón en un puño, su regreso. Su supervivencia, la de todos, dependía de ella. Un regalo del bosque. Don Ricardo, envuelto en la manta de Elena, observaba desde su sillón. La nieve había amainado, dejando un manto blanco y brillante sobre el bosque. Los osesnos jugaban torpemente cerca de la cabaña, escarbando en la nieve con sus pequeñas garras, mientras su madre permanecía atenta, husmeando el aire. De repente, la osa se irguió sobre sus patas traseras, lanzando un gruñido bajo. Los osesnos corrieron a refugiarse entre sus patas. Luego, con una agilidad sorprendente, desapareció entre los árboles. Ricardo contuvo la respiración. Se habrían asustado y se iban para siempre. Sintió una punzada de decepción. Minutos después, un crujido de ramas anunció su regreso. Pero no venía sola. Arrastraba consigo un enorme salmón plateado, casi tan grande como uno de los osesnos. La osa lo depositó a los pies del porche, jadeando ligeramente. Ricardo se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Se acercó con cautela a la puerta, observando a la osa. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que no había notado antes. No era miedo lo que veía, sino algo parecido al agradecimiento. La osa lo miró fijamente, luego bajó la cabeza y empujó el pescado hacia él con su hocico. Ricardo comprendió. Era un regalo. Un gracias del bosque. Se quedó sin aliento, sintiendo una conexión inesperada con esta criatura salvaje. El salmón, fresco y reluciente, era una ofrenda, un gesto de gratitud profundo y sincero. Adiós y gratitud. El olor a pescado asado inundó la cabaña. Ricardo, envuelto en la manta de Elena, observaba a Bella y sus osesnos a través de la ventana empañada. La osa esperó pacientemente, sin emitir sonido alguno, mientras Ricardo colocaba los pescados humeantes sobre un tronco cercano. Los osesnos, al ver la comida, corrieron torpemente hacia ella, pero Bella los contuvo con un gruñido suave, permitiendo que Ricardo se alejara. Durante la noche, un cambio sutil. El goteo constante del deshielo resonaba como una melodía primaveral. A la mañana siguiente, el verde esmeralda del bosque asomaba tímidamente entre los restos de nieve. Era hora. Bella se irguió sobre sus patas traseras, una figura imponente contra el paisaje cambiante. Miró directamente a la ventana donde Ricardo la observaba. Un movimiento lento y deliberado de su cabeza, un gesto que Ricardo interpretó como una silenciosa despedida, un adiós y gratitud. Luego, llamó a sus osesnos con un suave gemido.
Los tres, en fila india, se adentraron en el bosque. Los pequeños tropezaban, pero Bella los alentaba con lametazos y suaves empujones. Ricardo los siguió con la mirada hasta que se perdieron entre los árboles. Un suspiro profundo escapó de sus labios. La manta de Elena se sentía cálida, pero la calidez real provenía de un lugar más profundo, un lugar que la visita de Bella había despertado. El bosque había reclamado a sus habitantes. Y Ricardo, desde su sillón, se sintió inexplicablemente completo.